sucederá en el capítulo 65 de la telenovela Perdona nuestros pecados. Natalia y su compañero encuentran un pico en el auto de Héctor. Natalia le reclama por ello, pero este asegura que es inocente. Elsa llega a casa a contarle a su madre todo lo que le dijo Andrés sobre su hija Eva. Ambas se alegran de saber que aún está viva, pero su odio hacia Armando sigue creciendo a causa de su maldad. Natalia, por su parte, le hace saber al presidente municipal que se ve en la obligación de arrestarlo. Carlos intenta defender a su padre porque sabe que es un hombre intachable, pero él le hace saber que irá con Natalia a la delegación porque sabe que es inocente. Sin embargo, le pide a su hijo buscar a Estela y anunciarle todo lo que está sucediendo. Gerardo no puede creer que Elena está embarazada, pero ella le asegura que le trajo la prueba tal como quería. Este le dice que va a ir con el doctor Suárez para que la revise, pero ella le dice que ya tiene a un ginecólogo personal y no se atreve a ir con otro. Por otra parte, Martín le enseña a Nora todas las cosas para que ella pueda realizar sus tareas. Ella le agradece por haberla ayudado. En ese momento entra Elsa y Nora se pone muy contenta de verla, pero al ver su cara de tragedia se da cuenta que algo malo le está sucediendo, por lo que esta le hace saber que ya está enterada de todo lo que le sucedió a su hija. Carlos llama a Estela para contarle el caso de su padre y le informa que ahora se encuentra en la delegación porque lo han acusado de haber causado la muerte de Irene. Estela se sorprende mucho y exclama que nada de eso pudo haber sucedido. Luego se lo hace saber a Elsa y ella asegura que todo eso es mentira, porque don Héctor no sería capaz de hacer algo como eso. Aurora llega a su primer día de clases como diseñadora. Gerardo le cuenta a su padre que Elena está embarazada. Él le pide asumir su responsabilidad y no crear más ilusiones en Antonia. Natalia sigue acusando a don Héctor de la muerte de Irene, pero este le insiste que si él fuera el asesino jamás hubiera cedido y cooperado con toda la información. Natalia, al ver su prepotencia, le pregunta si él sospecha de alguien, por lo que este les responde que Armando pudo haberla matado. Bruno le llama la atención a sus alumnos por su falta de profesionalismo al interpretar la obra, así que le sugiere a Mercedes que traten de interpretarlo para ellos. Luego de hacer la demostración delante de ellos, inicia a besarla. Todos aplauden porque consideran que es parte de la obra, pero entre ellos existe una fuerte conexión. Mientras tanto, Natalia enfrenta a Héctor por la acusación que hizo sobre Armando. Este le grita que al ser despojado de la empresa era capaz de hacer cualquier cosa. Natalia interviene diciéndole que ya ha interrogado a Armando y la señora Natalia confirmó que ese día de los hechos estaba con ella. Héctor asegura que ambos son cómplices porque llevan mucho tiempo siendo amantes, pero Natalia insiste en que él fue el causante de la muerte, ya que ni siquiera cuenta con un testigo que corrobore que se había quedado varado y sin señal. Carlos le cuenta a Estela y a Elsa que a Irene la mataron con un pico y al salir de la casa con su padre, la policía se encontraba rodeando la zona y le exigieron revisar su auto. Estela exclama que el asesino quiere culpar a Héctor y Elsa le sugiere a Carlos que le cuenten todo a Horacio, porque a pesar de estar enfermo es mejor que sepa la verdad. Andrés, mientras investiga sobre el paradero de su hija, recibe una llamada de un abogado para informarle que tiene algo muy importante que hablar con él sobre don Rosendo. Elena, muy emocionada, le cuenta a Lili que su marido se tragó el cuento de que estaba embarazada, pero su marido ahora quiere llevarla con un ginecólogo, por eso desea obtener un ultrasonido. Armando recuerda las palabras de Elsa maldiciéndolo por ser su padre. Nelson entra y le anuncia que la policía arrestó a don Héctor por la muerte de Irene. Armando exclama que ojalá pague por todo eso. Nelson se marcha, pero don Armando festeja ya que su plan ha funcionado de maravilla. Andrés llega a encontrarse con el abogado que previamente lo había llamado.
Este le entrega una carta que le dejó don Rosendo y al leer su testamento confirma que le ha dejado toda su fortuna. El abogado le explica a Andrés dónde puede reclamar sus beneficios. Natalia llega a interrogar a Armando culpándolo por la muerte de Irene, pero este le informa que ya le habían confirmado que pasó todo el día con Ángela, pero esta le insiste en que debe haber un testigo que confirme que él estuvo en su casa durante todo el día. Armando le pide que hable con la empleada de Ángela, ya que ella se dio cuenta que estaba en ese lugar. Meche le reclama a Bruno por haberla besado, pero él se justifica diciéndole que era para la obra. Ella queda muy molesta y le pide que no lo vuelva a hacer. Además, se despide deprisa ya que su esposa arrestó a su padre injustamente. Aurora intenta acercarse nuevamente a Horacio por su enfermedad, pero él la pone en su lugar por respeto a Elsa. Natalia llega a casa de Ángela para interrogar a su empleada y tratar de averiguar si Armando estuvo realmente en ese lugar. Ella le confirma que sí estuvo en la casa de la señora Ángela. Estela le pide a Natalia liberar a Héctor, pero ella le expresa que debe permanecer detenido hasta que comprueben su inocencia. Estela le tira en cara que ojalá esta vez no esté equivocada, porque a su hermana también la había detenido injustamente. Andrés lamenta que don Rosendo haya fallecido. Carlos entra a ver a su padre y le anuncia que su abogado ya viene en camino, pero por el momento debe permanecer encarcelado. Don Héctor le responde que lastimosamente el culpable ha estado planeando todo muy bien, ya que ha sido imposible demostrar que él estuvo varado y sin señal. Y para colmo, ni siquiera conocía a la persona que lo ayudó a regresar al pueblo. Elena agenda una cita para continuar con su farsa. Elsa le aclara a Estela que posiblemente el culpable sea Armando. Ella se sorprende mucho de saber que Elsa está tuteando a su padre, pero ella le aclara que para ella ya su padre no existe. Mercedes llega muy angustiada a la delegación preguntando por su padre. Elsa le informa que lo acaban de detener porque encontraron el arma con el que habían matado a su tía Irene. Meche entra arrebatada a la oficina de Natalia exigiéndole que haga bien su trabajo, pero esta la pone en su lugar pidiéndole que no se meta en sus asuntos laborales, porque nunca ha llegado a su escuela para decirle cómo debe dictar sus clases. Además le pide que guarde compostura, ya que de acuerdo a su carrera no tiene nada de modales. Elsa le cuenta a Horacio que su padre está detenido porque lo acusan de la muerte de su tía Irene. Horacio queda sorprendido y le pregunta cuándo sucedió todo eso. Ella le comenta que fue en horas de la mañana, pero no querían angustiarlo, porque Carlos ya se está encargando de todo. Antonia le platica a Gerardo todo lo que hizo durante el día, y al verlo tan insistente en averiguar sobre ella le pregunta qué le sucede. Él le confiesa que Elena le llevó una prueba de embarazo positiva a su consultorio. Toñita no contiene la emoción y rompe en llantos. Andrés llama a su madre para pedirle que no prepare nada de cena porque tiene una noticia que los va a dejar muy sorprendidos. Lamberto, mientras escucha las noticias, se entera que el presidente municipal fue acusado de la muerte de Irene, por lo que ambos exclaman que eso debe ser un error. Lamberto llama de inmediato a Carlos y le pregunta en qué puede ayudarlo. Armando llega al hotel tratando de enredar a Elsa diciéndole que Andrés quiere dañar su matrimonio haciéndole creer que su hija está viva, pero Elsa no se traga el cuento y lo echa de ese lugar. Gerardo le pide nuevamente a Antonia que confíe en él y luego le da un par de besos. Natalia llega muy enojada a su casa diciéndole a su marido que Mercedes es una prepotente. Pero Bruno le pregunta por qué considera que don Héctor sea el culpable, ya que nunca ha tenido mala reputación en el pueblo, y por los comentarios de la gente se ha enterado de cómo llegó hasta su cargo. Natalia se enoja con él por estar defendiendo a Héctor y no a ella, que es su esposa. Mercedes no deja de pensar en el beso que hubo entre ella y Bruno y se pregunta cómo puede calmar sus sentimientos hacia él. Andrés le informa a su familia que don Rosendo lo dejó como su único heredero y todos quedan boquiabiertos cuando se enteran que ahora es uno de los más ricos de San Juan. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.